Hola, Dios te bendiga. Seguimos con esta serie de devocionales y ahora vamos a empezar a estudiar los milagros de Jesús. Yo voy a invitarlos a leer en el libro de Lucas, capítulo 5, del 12 al 15. Jesús sana a un enfermo es el subtítulo. Un día, Jesús estaba en un pueblo donde había un hombre con lepra en todo el cuerpo. Cuando vio a Jesús, se postró el rostro en tierra delante de él y le rogó: Señor, si quieres, puedes quitarme esta enfermedad. Entonces Jesús extendió la mano, lo tocó y dijo: Sí quiero, sana ya. En ese mismo instante la lepra desapareció. Jesús le ordenó: No se lo cuentes a nadie, ve y preséntate ante el sacerdote y da la ofrenda por haber sido sanado como lo ordenó Moisés. Esto servirá para que la gente compruebe que ha sido sanado. Sin embargo, estas noticias se extendían cada vez más. Se le acercaba multitud para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. A menudo Jesús se retiraba a lugares donde podía estar solo para orar. Los milagros de Jesús es una de sus facetas más fascinantes. Me encanta ese Señor milagroso, ese Jesús poderoso que hacía señales y prodigios y que estos señales y prodigios servían para, como leemos acá, que muchísima gente, que con la fama de Jesús se crecía, ¿no? Y a pesar de que creo que ese no era el propósito del Señor, sino que Él dijo que Él vino a liberar, Él vino a sanar y vino a predicar el año favorable cuando leyó la Escritura por primera vez en la sinagoga. Entonces la gente le seguía. Sin embargo, yo creo que lo más importante para Jesús era mostrar su compasión, era mostrar su amor. Cuando veo los milagros, no solamente veo un Jesús poderoso, no solamente veo un Jesús que es capaz de sanar cualquier tipo de enfermedad, sino que veo un Jesús amoroso, compasivo, que se conduele de su creación, se conduele de sus hijos. Y este hombre es bien impresionante cómo él se acerca a Jesús, ¿no? Recordemos que la lepra era una enfermedad súper contagiosa y que cuando una persona sufría de lepra, según el Levítico, en el pueblo de Israel, ellos eran aislados porque eran ritualmente impuros. Entonces eran aislados de la ciudad, aislados del campamento en aquel momento, y para estos tiempos de Jesús estaba aislado de la ciudad. Entonces la persona que sufría de lepra no solamente tenía una enfermedad física, sino que tenía una enfermedad en el alma. Era una persona rechazada, una persona que prácticamente se quedaba sin familia por esta enfermedad. Y en estos tiempos, cuando yo pasé la enfermedad del COVID, tenía que estar aislado, no podía abrazar a mi hija, no podía abrazar a mi novia, a mi familia, a mi sobrina. Y fueron pocos días y les confieso que sentía mucha frustración. Y entonces se imaginarán este hombre, que aunque la Biblia no determina cuánto tiempo tenía enfermo, posiblemente era muchísimo tiempo. Y recordemos que para el pueblo judío, estar separado del campamento, separado del templo, con un diagnóstico del sacerdote, que era el procedimiento que establece el Levítico, de alguna forma tu vida se alejaba de la adoración a Dios. Tu vida estaba ceremonialmente impuro. Entonces este hombre tiene una enfermedad de su cuerpo, una enfermedad de su alma y una enfermedad de su espíritu. Somos tripartito: cuerpo, espíritu y alma. Y este hombre estaba sufriendo de las tres. Y aún así, es bien interesante cómo él se acerca a Jesús y llama la atención de que Jesús no salió corriendo. Supongamos de que en la actualidad alguien que sufra de lepra, que no haya sido medicado y curado, se quiera acercar a nosotros. Posiblemente la mayoría saldría corriendo. Sin embargo, Jesús los recibió y escuchó sus palabras. Entonces, creo que al él acercarse a Jesús, lo primero es que tiene una restauración, una sanidad y una recuperación de su relación con Dios, de su relación espiritual. Porque aunque él era ceremonialmente impuro, él se estaba acercando al dador de la vida, al Rey, al Dios hecho hombre. Entonces yo supongo que la primera sanidad que ocurrió fue la sanidad de su espíritu. Tuvo otra vez comunión con su Dios, con el Dios de los hebreos, con el Dios de Israel, que se hizo hombre y andaba entre nosotros. Se acerca a él y le dice: Señor, si quieres, puedes quitarme esta enfermedad.
Él reconocía que Jesús tenía el poder suficiente para sanarlo, pero supongo que él meditaba acerca, muchas veces cuando nosotros tenemos alguna enfermedad, decimos, hoy, pero ¿por qué me enfermé? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me cayó esta enfermedad? ¿Por qué me contagié del COVID? ¿Será que el Señor no me guardó y todo esto y humanamente pudiéramos querer contender con Dios? Y sin embargo, este hombre tuvo una actitud totalmente distinta, totalmente humilde, totalmente de fe, de creer que Jesús tenía el poder suficiente para sanarlo. Sin embargo, se acercó y le dice, si quieres, yo sé que puedes, pero si tú quieres, sáname. Entonces, esta es la parte más emocionante de esta historia. Entonces Jesús extendió la mano, lo tocó y dijo, si quiero, sana ya. En ese mismo instante la lepra desapareció. Aunque hay una versión que dice que Jesús se enfureció por esto que él dijo cuando estaba haciendo el estudio, pero leí la leyenda y decía que algunos libros o algunas traducciones de los papiros originales decía que Jesús se molestó, pero en la gran mayoría de los estudiosos acuerdan de que Jesús tuvo compasión. Y yo imaginándome cómo fue la situación y como que tratando de estar allí como uno de los protagonistas o al menos uno de los que está viendo la historia, veo un Jesús compasivo, un Jesús amoroso, un Jesús que extiende la mano y lo tocó. Este hombre tenía mucho tiempo que nadie le tocaba, porque la lepra producía no solamente ese tipo de erupción en el cuerpo, sino que atacaba el sistema nervioso y las personas perdían hasta la sensibilidad. Sin embargo, Jesús extendió su mano y lo tocó, y empezó a sanar su cuerpo. Y seguramente sanó su alma, su parte almática, al recibir un toque de alguien tan importante, porque él sí reconocía que quien estaba frente a él era el Hijo de David, era el Mesías y el que tenía el poder para sanarle. Entonces, como les decía, este hombre estaba enfermo de su espíritu, de su alma y de su cuerpo. Pero el Señor restaura su sanidad espiritual al tener una comunión y una comunicación con el Dios del cielo. Cuando Jesús lo toca, restaura su parte almática, restaura esa tristeza que sentía al estar aislado, al ser rechazado, al ser excluido de esa sociedad a la que él pertenecía. Y tercero, sanó su cuerpo. El Señor le dijo, sana, porque sí quiero que sanes. Y la lepra enseguida desapareció. Jesús al final le ordena, no se lo cuentes a nadie. Ve y preséntate ante el sacerdote y da la ofrenda por haber sido sanado como lo ordenó Moisés. Esto servirá para que la gente compruebe que ha sido sanado. Esto nos demuestra que este hombre era un hombre judío, que era un hombre perteneciente al pueblo de Israel y que cumplía y vivía bajo la ley. Porque el Señor le dice, ve al sacerdote y cumple lo que estableció Moisés en el Levítico. Entonces estamos hablando de un hombre que pertenecía al pueblo escogido de Dios, que pertenecía a esas ovejas que Jesús más adelante dijo, vengo a rescatar las ovejas perdidas de Israel. Entonces este era uno de esos hombres que el Señor sanó y que el Señor restauró, como les decía, su espíritu, su alma y su cuerpo. Sin embargo, este hombre en alguno de los otros evangelios dice que él salió corriendo a contar lo que Dios había hecho. Aunque el Señor le dijo, no cuentes nada. Yo supongo que debe ser muy difícil cuando nosotros conocemos al Señor y es casi imposible callar. Es casi imposible callar de las maravillas y las cosas geniales que hace Dios en nuestras vidas. Y entonces este hombre empezó a decir, Jesús me sanó, estoy limpio, tuve un encuentro con el Padre, tuve un toque de Jesús, del Rey, porque el Señor una vez le dijo a uno de sus discípulos, si me ves a mí, ves al Padre. Entonces este hombre había restaurado su comunión con Dios, había restaurado su comunión con sus semejantes a través del toque de Jesús y había sido limpio de su cuerpo. Y qué bueno que Dios se muestra como ese Dios amoroso y compasivo. Y qué bueno que este hombre tuvo la fe suficiente para recibir su milagro. Posteriormente, esto trajo como consecuencia que la gente se agolpaba a Jesús para que le sanara. Y Jesús más bien estaba buscando
otra cosa, tiempo para oración, tiempo para sus discípulos. Pero sin embargo, la gloria del Dios del cielo se manifestó. ¿Y esto de qué nos sirve para hoy? Hoy Dios sigue haciendo milagros, hoy Dios sigue sanando tu cuerpo, tu mente, tu alma y tu espíritu. Si hoy tú te sientes afligido, si sientes que tu relación espiritual por esta pandemia, por esta peste quizás como la lepra, se ha decaído porque te sientes aislado, te sientes solo, Jesús está allí. Él dijo que iba a estar todos los días hasta el fin de los tiempos. Entonces Él sigue con nosotros. Y vas a recibir su toque, un toque suficiente para sanar tu alma, para sanar tus emociones. Y hay poder suficiente para sanar la enfermedad que sea. Porque siguen habiendo muchas enfermedades, no es solo el COVID. Pero todas las enfermedades en la voluntad de Dios son sanas. Así como este hombre dijo, si tú quieres. Más adelante en Santiago me parece que dice que no pedimos como conviene, porque pedimos para nuestros propios deleites. Sin embargo, este hombre dijo, Señor, prácticamente, si esta es tu voluntad de sanarme, entonces hazlo. Así que me parece una actitud extraordinaria y te pido que puedas en este tiempo ir delante del Señor, presentar tu oración, pero siempre recordando, si es tu voluntad, si es lo que tú anhelas, Señor, haz tu obra en mi vida y en la de mi familia. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. El sordo y el ciego ven, cadenas rotas por su poder. Alcemos juntos nuestra voz y exaltemos.